bueno, pues vamos a empezar con la información porque un legislador de la Cámara de Representantes está nominando al presidente Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz por, según dice, haber negociado un acuerdo de alto al fuego entre Israel e Irán. Se trata del republicano Bobby Carter, legislador de Georgia, quien escribió al Comité del Premio Nobel de la Paz declarando que Trump tuvo un papel extraordinario e histórico, así dice, al poner fin al conflicto armado entre Israel e Irán e impedir que el mayor estado patrocinador del terrorismo del mundo obtuviera el arma más letal del planeta. Así es como lo escribe. En la misiva, Bobby Carter asegura que el liderazgo de Trump durante la crisis ejemplifica los ideales que el Premio Nobel de la Paz busca reconocer, que son la búsqueda de la paz, la prevención de la guerra y el fomento de la armonía internacional. En una región plagada de animosidad histórica y volatilidad política, un avance de esta magnitud, dice, exige tanto valentía como claridad. También, de acuerdo con el legislador, Trump ofreció al mundo un rayo de esperanza poco común, de acuerdo con lo que dice este legislador. Bueno, son el legislador republicano de Georgia. Sabemos que Georgia también es uno de los estados que, al igual que Texas y todo lo que es esa zona donde está Luisiana, Jacksonville y toda esa zonita, pues sí, son muy de ultraderecha blanca. Exactamente, y pues por difícil que parezca creerlo, en realidad no es la primera nominación al Premio Nobel de la Paz hacia Trump. Ha sido nominado en otras ocasiones, por ejemplo, en 2024 el representante Darrell Issa, republicano también de California, propuso a Trump para el premio, argumentando que su victoria electoral, o sea, este fue el argumento, que la victoria electoral 2024 tuvo un impacto asombrosamente efectivo en la paz mundial. O sea, con el simple hecho de que Trump haya llegado a la presidencia, en que a finales de 2024, noviembre, haya ganado las elecciones nuevamente para presidir Estados Unidos, con eso ya era suficiente para que el mundo estuviera en paz, y que por eso ya merecía el premio Nobel desde inicios, desde entre finales e inicios de 2025, este legislador propuso a Donald Trump para que le dieran el premio, porque además hay que recordar que una de las cartas fuertes con las que Trump comenzó su campaña y con la que engañó a muchísima gente es justamente que iba a traer la paz y que él no iba a ser un gobierno guerrerista como el de sus antecesores. Pero además también, no solamente en su país se le ha propuesto, sino que también Pakistán ya lo hizo desde el sábado pasado, anunció que nominó ya formalmente a Donald Trump como candidato al Premio Nobel de la Paz por su intermediación en el conflicto que tiene ese país, Pakistán, con India. En un comunicado señaló que la decisiva intervención diplomática, así lo mencionó, la decisiva intervención diplomática de Trump le merece este premio. El gobierno de Pakistán elogió a Trump por ejercer su liderazgo fundamental en mayo, cuando varios ataques transfronterizos marcaron los peores enfrentamientos regionales entre las dos naciones con armas nucleares desde 1971, dejando decenas de personas muertas y pues avivando todavía más una guerra amplia en la región. Finalmente, Pakistán e India acordaron una tregua supuestamente mediada por Estados Unidos, por Donald Trump. Esto fue el 8 de mayo. Hay que recordar que India y Pakistán eran parte de un mismo territorio hasta que en 1947, después de la independencia de India, pues ya hay una separación, y por una parte se fue una mayoría musulmana y hay otra de mayoría hindú que está en India, la mayoría musulmana quedó en Pakistán, pero esa partición de Pakistán e India provocó pues enfrentamientos bastante cruentos cuyas consecuencias pues se extienden hasta el día de hoy. En ese entonces se calculó que fueron más de 1 millón de personas asesinadas y 15 millones de personas
desplazadas. Muchas gracias, Pau Soto. Ahí nos está poniendo el mapa para que podamos ubicar este territorio ahí en la India. Y pues bueno, una de esas consecuencias es que todavía la región de Cachemira, una región que está en el Himalaya, en las Himalayas, todavía se la disputan India y Pakistán. Los dos países se dicen poseedores son los dueños de esa región, así que pues en mayo de este año se reavivó nuevamente ese conflicto con armamentista nuevamente, y entonces pues por la intermediación del pacifista Donald Trump, esto no escaló a más, y entonces pues ya desde el sábado pasado Pakistán lo nominó formalmente ante el comité del Nobel de la Paz, Romina. No, pues ahí tiene esta información, digo, ahí está la nominación en realizada. Falta ver una vez que pues se determine quiénes son las personas ganadoras del premio, pero también fíjate que mientras estaba desarrollándose este conflicto y esta guerra entre Israel e Irán, yo escuchaba a varios analistas que señalaban que aunque después de la intervención de Estados Unidos, que ataca a Irán y luego viene este ataque que Donald Trump califica como débil de Irán, donde evidentemente Irán, y lo reconoce, Irán le notifica que iba a enviar esos misiles, bueno, también para evitar pérdidas humanas en ese ataque que hace Irán hacia las bases militares que tiene Estados Unidos en Doha, en Qatar. Pero muchos mencionaban que aunque sí generó mucha preocupación, también era como un tanto, y es un tanto complicado que se viniera una guerra muchísimo a mayor escala, que lo que estamos viendo pues es una serie de muchas guerras, es decir, se termina ese conflicto, pero no hay que quitar que hay otras guerras que se están viviendo, que se vivieron. Rusia, Ucrania, está lo que está haciéndole Israel en el genocidio, en la zona de Gaza, y así como todas estas guerras que se están realizando, y a lo mejor no va a haber un gran conflicto entre varias naciones, pero tampoco podemos dejar de lado que hay varias guerras o que se han registrado ese tipo de guerras, y en donde pues obviamente también hay un interés de Estados Unidos de estar patrocinando, quien le patrocina o le abastece también de armamento a Israel. Digo, ya no tendrán el conflicto con Irán, pero siguen haciendo el genocidio en la zona en la franja de Gaza. Entonces, ¿cuál es ahí el mérito de este señor? De decir, pues aquí ya tenemos el conflicto, ya lo solucionamos, aparte de que desde que dijo que lo solucionaron a que realmente cesó el fuego, pues pasaron un buen de horas. Y de hecho eso generó que el señor Donald Trump pues se enojara porque Israel violó su cese al fuego. Exacto, y un poquito antes de que pasemos a esa información, pues nada más sobre este tema del Nobel, pues sí, o sea, lo podemos ver como en la ridiculez de lo que significa, porque sí, hay una parte de ridiculez, pero pues por otro lado, al final, Donald Trump en algunos otros momentos ya había dicho como cuando te enojas de que no te van a dar algo y ahí pues, es que ni me lo dan. Ajá, justo así, sus declaraciones fueron de que él se merecería, él se merece ya el Premio Nobel a la Paz, pero que seguramente Al cabo que en ni lo ningún quería. momento, exacto, que en ningún momento se lo iban a dar, ¿no? Entonces, como esperando a que ya alguien ya lo nominara o que ya sea más, digamos, como más concreto esta nominación o esta entrega del Premio Nobel. Y pues además, finalmente esto le pondría ante cierto sector, sobre todo dentro de su país, como, pues sí, como el pacifista. Esto le daría motivos nuevamente para estar presumiendo que es algo que le encanta y que si sabe hacer es eso, presumir, alardear y hacer mucho más grande una noticia. Es muy largo, dirían en mi pueblo.
Y pues eso, o sea, al final sería como un respaldo también de la comunidad internacional. Pakistán, creo que esta nominación, pues también habría que ver por qué lo está haciendo. Y quizá también se ha dado cuenta un poco de que a Trump le gusta que le alaben, el ego es una de sus debilidades, entonces pues por ahí a lo mejor Pakistán está tratando de mediar o conseguir ya sea financiamiento, más armas, por ejemplo, el apoyo, porque como bien decías, o sea, lo que está sucediendo en Gaza no es solamente de Israel, de ese Estado genocida, sino que esos asesinatos los está cometiendo con armas estadounidenses, con apoyo económico que el Congreso en Estados Unidos le ha aprobado con una mayoría y un fuerte apoyo del lobby judío. Y pues también respaldándolo cada vez que en Naciones Unidas le quieren poner un veto o quieren aprobar alguna sanción o algún llamamiento a Israel, es Estados Unidos el que lo veta. Entonces, pues está bastante desprestigiado, pero pues al final esta nominación que él ya seguramente la acaricia, la ve, la sueña, pues le ayudaría de alguna manera, sobre todo en una parte de la comunidad internacional, pero creo que la sabría capitalizar bien en Estados Unidos, sobre todo cuando en esta guerra estaba quedando muy mal. Claro. Había una opinión muy mala de lo que estaba haciendo. Sí, dentro también de su propio partido, donde se generó una división precisamente por la participación y la intervención que tuvo Donald Trump y lo que se vaticinaba o la preocupación de lo que podría venir después de esa situación, en lo que también se estuvo viendo legislaciones en cuanto a la participación que podría tener o no, si era legal o no la participación de Estados Unidos, que ya varios mandatarios, incluso hasta el presidente de Francia, lo ha dicho, aunque bastante tarde, bastante tibio mientras estaba el conflicto, pero bueno, ya una vez que viene el cese al fuego, ahora sí Macron sale y dice que la participación de Estados Unidos pues fue ilegal. Entonces, con declaraciones de otros mandatarios del mundo señalando que, y no nada más Macron, señalando que evidentemente hubo una acción ilegal de Estados Unidos en participar y atacar a Irán, pues ahí tiene dentro de todo lo absurdo pues la nominación a Donald Trump. Y si para esas vamos, porque estaba leyendo un comentario aquí que dice Sir Verbo, digo, si para esas vamos, que a Trump lo nominan a nivel internacional en el Nobel de la Paz, pues en México deberíamos de tener acá una nominación, levantar firmas para que postulemos al señor Alito Moreno como uno de los políticos más decentes en décadas. Yo creo que también tendríamos que denominar al expresidente Felipe Calderón también como pacificador y... Exacto. Digo, si para esas vamos. David Morales está nominando a Jorge Bergoglio. Sí. Pues ahí tienen, pero bueno, lo que mencionabas también que este conflicto y sobre todo estas últimas horas, los dichos y sobre todo las declaraciones de Donald Trump estaban muy visibles, sobre todo por las consecuencias y sobre todo por las acciones que vendrían después, ¿no? Y ya se había visto que una cosa es lo que mencionaba Donald Trump y lo que realmente podría ocurrir. Retomando, por ejemplo, aquella declaración de que en 2 semanas iba a determinar si iba o no a participar, pero esas 2 semanas se convirtieron así en 2 días, en un manejo muy extraño del tiempo, pero fueron 2 días en los que participó y esto vino a restar obviamente credibilidad en las declaraciones de Donald Trump. Viene ayer por la mañana, se hace esa declaración, bueno, no, por la tarde, ya fue después del mediodía, en el que Donald Trump anuncia que va a haber un cese al fuego, pero pues siguió el fuego en la zona y esto hizo enojar a Donald Trump. Israel lo hizo enojar al violar este cese al fuego.
porque Donald Trump arremetió este martes contra Israel e Irán por lanzar misiles luego de que él ya había anunciado un alto al fuego que nadie atendió de forma inmediata. Esto pone de relieve la fragilidad del acuerdo que busca bautizar, así como da lugar la guerra de 12 días, es decir, los combates mortales que iniciaron hace 13 días. En los últimos momentos, antes de que entrara en vigor el alto al fuego, ambas partes continuaron intercambiando disparos. Muchos medios de comunicación destacaron cómo hasta Israel se burlaba de la declaración del fin de la guerra. Este martes, de acuerdo con lo que reportó el diario The New York Times, Donald Trump, molesto, señaló que ambos países ya no tienen ni una idea de lo que estaban haciendo. Dijo no estar contento con Irán, pero particularmente se fue bastante duro con Israel, asegurando que estaba muy descontento con ese país por disparar contra Irán justo después de que se había cerrado el acuerdo. Es decir, que Netanyahu, a quien ha tratado en estas últimas declaraciones como, y ha hablado de él como si fuera su empleado, así su subordinado, pues no le hizo caso inmediatamente, y a pesar de que él ya había anunciado un cese al fuego, pues siguieron lanzándose misiles. Un funcionario de la Casa Blanca le informó al The New York Times que Trump había hablado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por la mañana de ayer, y que Trump fue firme y directo sobre lo que debía suceder para mantener el alto al fuego. La oficina de Netanyahu afirmó que Irán había disparado misiles tras la entrada en vigor del alto al fuego y que el ejército israelí había respondido atacando un sistema de radar cerca de Teherán. Sin embargo, Netanyahu indicó que la represalia israelí fue limitada. Tras estos ataques fue que Donald Trump llamó a Netanyahu, pero según reportaron diversos medios internacionales y agencias, Netanyahu respondió que no podía cancelar el ataque y que era necesario porque Irán había violado el alto al fuego, algo que Teherán negaba. Una fuente que participó en las negociaciones de alto al fuego le dijo a The New York Times que 3 horas después del anuncio de Trump se realizaron nuevos ataques israelíes contra Irán, lo que puso en duda si todas las partes realmente habían acordado ese alto al fuego. Y bueno, en una publicación de Truth Social, esta red cuya propiedad es de Donald Trump, el mandatario firmó y pues prácticamente ordenó de esta manera a Israel. Si Israel no atacará Irán, todos los aviones darán vuelta y regresarán a casa, mientras hacen un saludo amigable con los aviones a Irán. Nadie saldrá herido. El alto al fuego está en vigor. Y en otro mensaje, también este otro, pues más dirigido a Israel, escribió Donald Trump: no lanzar esas bombas. Los comentarios de Trump se produjeron antes de partir de Washington hacia una cumbre de la OTAN en los Países Bajos, donde una tregua en Medio Oriente, si se mantiene, podría darle la oportunidad de reivindicar un logro diplomático en un conflicto que había amenazado con escalar. Y aquí pues nuevamente mencionamos este tema del Premio Nobel de la Paz, lo que él quiere, y justamente al menos de manera mediática ya lo tiene. O sea, él ya llega a la OTAN con una victoria internacional, con haber logrado, según él, el alto al fuego entre Irán e Israel, y que además por eso se le esté nominando al Premio Nobel de la Paz, y que coincidentemente Pakistán también lo esté nominando por haber puesto pues recursos, por haber hecho un trabajo diplomático para que no continuara la guerra con India. Y pues bueno, además tenemos esta otra información, que Irán está también declarando el fin de la guerra.
Esta es información que pueden encontrar en Sin embargo MX, la encuentran ahí, todas estas actualizaciones de esta información que va llegando de último momento, la encuentran ahí, también todo este material está en Sin embargo al aire, también lo pueden ir escuchando en cada uno de los espacios a lo largo del día. Y lo que nos informa el día de hoy, Sin embargo MX, es que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha proclamado en un mensaje a la nación el fin de la guerra con Israel, horas después de la entrada en vigor de un alto al fuego anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que el mandatario iraní considera fruto de la valiente resistencia de la República Islámica. Ahí tenemos una narración de los hechos diferente, ¿no, Romina? Claro. Está hablando de la valiente resistencia de la República Islámica y no de un logro diplomático del próximo Premio Nobel a la Paz, Donald Trump. Del señor con un fulas de rey. Exactamente. Y bueno, Pezeshkian aseguró que el conflicto vino impuesto por Israel, no dejó oportunidad de recalcar esto. Es un conflicto que vino impuesto por Israel, dijo, a quien acusó de lanzar ataques terroristas con excusas falsas que contravienen los esfuerzos diplomáticos iniciados por las autoridades iraníes para resolver posibles malentendidos, esto en alusión al potencial desarrollo de una bomba nuclear, Romina. Sí, pese a que ha reconocido que los ataques han provocado en Irán daños y pérdidas de vidas, consideró histórico el castigo infringido a Israel, un enemigo, dijo, que fracasó una y otra vez en diversos objetivos, entre ellos supuestamente la destrucción de instalaciones nucleares. El presidente también afirmó que la operación israelí terminó por evidenciar el elevado coste de cualquier aventura contra Irán y ha querido lanzar un mensaje a todos los países de la región apuntando que Teherán es partidario de la coexistencia y la estabilidad y que sus esfuerzos siempre estarán al servicio de la paz y la amistad entre los humanos musulmanes. De hecho, Pezeshkian ha mantenido este martes una intensa jornada y ronda de contactos con líderes de otros países a los que ha instado y a los que ha instalado que el compromiso de Irán es el de respetar el alto al fuego siempre y cuando Israel no viole la tregua. Es decir, que esto se va a mantener en paz, no va a haber ataques, pero si Israel decide de pronto volver a atacar a Irán, pues va a volver a escalar evidentemente. Y ellos, por lo que se ve en esta declaración, ellos van a responder nuevamente.